Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, que es con lectura crítica. Para las personas nuevas que nos acompañan, les doy una calurosa bienvenida a este espacio de todos los días a las 5 de la tarde para reforzar distintos procesos académicos que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Hoy en la casa de lectura crítica vamos a condensar y a recordar un poco las cosas que vimos a finales del año pasado y sobre todo vamos a profundizar en literatura latinoamericana y en cuestionarnos cuáles son las herramientas precisas para el contexto como tal dentro de la lectura crítica. Recuerden que la lectura crítica no es solamente saber leer y escribir, sino es precisamente tener un desarrollo de pensamiento crítico, y este desarrollo de pensamiento crítico a ustedes les va a dar como distintas herramientas para situar un hecho en dos factores que son muy importantes, que es espacio y tiempo. Entonces, pues a un nivel geográfico, a un nivel temporal, cualquier texto, cualquier parte de literatura, pues ustedes si tienen las herramientas de contexto, va a ser mucho más fácil que lo puedan solucionar. A lo último de esta clase tenemos nuestros ejercicios prácticos que siempre son la clave para que desarrollemos o nos familiaricemos un poco más con las preguntas de selección múltiple y podamos llegar a la respuesta correcta. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poco de literatura latinoamericana y dentro de la literatura vamos a retomar cuestiones del contexto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las producciones literarias dentro de Latinoamérica sin duda están muy ligadas al contexto sociocultural y político que haya ocurrido en este momento. Sin embargo, en la literatura latinoamericana, el primer rasgo para que ustedes la puedan reconocer es que pues es un rasgo geográfico. Recuérdenlo todo. Recuerden esto que es muy importante y es siempre situar una pregunta de lectura crítica en sus dos factores, espacio y tiempo. Primer, espacio bueno, entonces acá, tiempo y espacio. El tiempo. ¿Qué tiene que ver con el tiempo? Entonces, pues nos vamos a remitir hace mucho tiempo a la época de la colonia, en donde pues precisamente este proyecto colonizador hizo que estos países fueran iberohablantes. O sea, no sé si algunos hayan escuchado esto de Iberoamérica. ¿Alguien ha respondido a la pregunta de los textos latinoamericanos? Bueno, si algo, porque la idea es que hacer esta clase en conjunta, que ustedes también a raíz de lo que han leído de los autores que han reconocido en algún punto de sus vidas, pues lo puedan traer a este espacio virtual para que podamos discutir. Bueno, volvemos al tiempo del espacio. En la época de la colonia, nosotros nos nombramos como hispanohablantes, nosotros habla a todos los países de raíces latinoamericanas porque, bueno, hay dos códigos lingüísticos y por ende un poco más literarios que son el portugués y el español. Obviamente es una cuestión de lenguaje como tal, pero a través de este lenguaje se produjo literatura y esa literatura se produjo a través de este contexto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los países de Centroamérica y Suramérica, exceptando a Brasil, hablamos español, y exceptando las Guyanas francesas y a islas del Caribe que tuvieron una colonización holandesa e inglesa y francesa. Entonces, pero como tal, el reconocimiento de la literatura latinoamericana es producida desde el portugués y el español. Entonces, acá, como acá lo subrayamos. Ah, ay no, acá no. Portugués y español. Entonces, las lenguas latinas, precisamente, yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento la Biblia, que en un principio fue escrita en latín. Estas lenguas latinas lo que hicieron fue un sincretismo entre muchas culturas que pasaban en Europa para estructurar una lengua como tal y unas lenguas como tal, y a través de esos pues salieron los códigos de las lenguas latinas y el alfabeto como tal. Las diferencias entre otras producciones literarias tienen que ver con el contexto político y social de cada país. Entonces, la literatura mexicana, por ejemplo, es una literatura que puede tener una similitud por la temporalidad, de una similitud a Colombia, por ejemplo, por su temporalidad, pero siempre una diferencia dependiendo del contexto que pasó. Entonces, no es lo mismo decir que la colonia de México o los pueblos indígenas que habitaron en México son los
o se podría recurrir de la misma forma a las mitologías o los cuentos que se utilizan acá en Colombia. Ahora, hay unos códigos muy centrales de la literatura latinoamericana que tienen que ver con el orden político y público de a mediados del siglo XX. Recuerden que toda esta producción, los primeros que realmente producen literatura en Latinoamérica no fueron latinoamericanos, sino eran como estas personas expedicionarias que, bueno, pues los barcos cuando empiezan a llegar de Europa hacia América, pues lo planteaban como una forma muy mítica, pero no todas las personas que iban dentro de los barcos eran personas eruditas o que tenían como un desarrollo cultural muy grande, sino muchos de ellos eran denominados como bárbaros o personas que no tenían como el nivel cultural suficiente y por eso pues los llevaban a muchos de ellos para ser parte de su ejército colonizador y a través de esa parte de su ejército colonizador pues que si las muertes eran muy altas pues que la sociedad no perdiera valiosas personas entre comillas gigantes. Entonces ellos eran los que empezaban a relatar estas historias totalmente míticas para que distintos escritores en España por ejemplo o en Europa empezaran a decir que América era una tierra totalmente mítica, era una tierra totalmente llena de ilusiones, entonces se creía que acá podían existir sirenas, duendes, magos, sí, ese tipo de cosas realmente se empezaron a producir por imaginar un espacio distinto. Entonces, esas son las primeras esbozos que tenemos de una literatura fantástica con el continente americano, pero que no es producida por latinoamericanos. Sin embargo, después de esto, pues viene el desarrollo de la colonia que está muchísimo más apegado a un proceso religioso que tiene que ver con una literatura y una forma de producir el conocimiento religioso dentro del espacio latinoamericano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen o pues existimos nosotros en países que son demasiado católicos. Y esto pues produce que siempre exista la deidad o cuentos de apariciones de la Virgen, por ejemplo, de ángeles, de arcángeles, de las formas míticas de representar a Dios. Esto es mucho más común en la época de la colonia, en la época de la república se intenta como asemejar un poco a este contenido de la ilustración, de un contenido ya un poco más científico de producción literaria, porque ya empiezan a existir las independencias y a través de la independencia los conflictos de los sistemas políticos nuevos que empiezan a haber son los que empiezan a producir una nueva literatura. Entonces la literatura que es un poco más cercana a nosotros, la del siglo XX, es una literatura que ha pasado eh, por muchas guerras, ¿sí? Por un orden público y político tremendo, por unas muertes sistemáticas y ese tipo de cosas afectan al autor. Yo quiero que ustedes se pongan, cuando lean una pregunta de lectura crítica, se pongan en los zapatos del autor y intenten sentir qué es lo que él, cuál fue el contexto que él vivió para precisamente poder producir ese texto literario y de ese texto literario la pregunta. Si ustedes entienden eso, van a tener las herramientas más grandes para poder responder cualquier tipo de pregunta en lectura crítica. Entonces ya hablamos de los contextos políticos compartidos, la producción desde el continente latinoamericano tiene que ver mucho con la vida cotidiana, ¿sí? Los códigos culturales que se crean dentro de las sociedades campesinas son muy distintos a los que se crean en las sociedades indígenas o en las sociedades urbanas. Sin embargo, todo esto pasa en un mismo país y este tipo de experiencias, la documentación de ellas también tiene unos códigos literarios distintos que, pues, lo que yo les digo, si ustedes, por ejemplo, van a revisar una pregunta de la etnia, los Wayuu, qué sé yo, ustedes tienen que pensar dónde están los guayús, si están en el desierto, si están en una pradera, qué comen, cómo intercambian sus alimentos, de dónde producen su comida, el agua, sí, ese tipo de cosas es lo que yo quiero que ustedes tomen dentro de la lectura crítica, que creo que es una de las herramientas más principales para que ustedes puedan responder cualquier tipo de pregunta. Las situaciones de orden político. Después, no sé pasar esto. En serio, no sé cómo pasar esto. Es... Listo. Entonces, acá de algunas páginas como muy concretas que les dejé el link acá por si ustedes quieren profundizar. No cité puntualmente, pero acá está el link por si quieren profundizar alguna de estas. Tomé 3 ejemplos que son como claves dentro de lo literario. Los voy a leer.
Bueno, antes de eso, ¿alguien recordó algún autor latinoamericano que haya pasado por su vida en el colegio o por algún gusto en específico? ¿Nadie? Bueno, entonces les dejo la pregunta, si ustedes fueran autores en este momento de Colombia, del lugar de donde me estén viendo, Colombia o en otras partes de Latinoamérica o no sé de dónde, piensen qué escribirían. ¿Qué escribirían? Y si ustedes se dan cuenta, ese qué escribirían está muy ligado a su experiencia personal. Entonces, ese ejercicio es muy importante que ustedes también intenten hacer sus propias preguntas de selección múltiple para saber cómo desarrollarían una pregunta. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que acopló la literatura latinoamericana fue el romanticismo. Tenemos ahí un elemento que no hemos trabajado, pero que lo vamos a subrayar. Ah, el romanticismo. Este se desarrolló poco después en un modo específico. Luego llegó el realismo satírico o la novela satírica, que duró muy poco para comenzar con el realismo mágico. El famoso escritor Gabriel García Márquez, que creo que casi todos lo conocemos, para quien no lo conozca, ahorita hablamos un poco de él, utilizó en la mayoría de sus obras este estilo de escritura. Bueno, acá traigo como dos escuelas, bueno, o dos corrientes literarias que son como súper importantes. Si ustedes llegan no sé, a tener alguna pregunta de qué es el realismo mágico, qué es el romanticismo, ese tipo de cosas ustedes ya los va a situar en que bueno, el romanticismo también se produce en Europa, en muchas partes, pero ustedes ya saben, por ejemplo, cuál sería la corriente o si dentro de esa corriente del romanticismo, del realismo mágico, entraría una cuestión latinoamericana, ¿sí? Esto también nos sirve para empezar a depurar algunas preguntas que en última, algunas opciones de respuesta que en últimas no, muchas veces lo que hacen es distraernos un poco. Entonces vamos a leer qué es el romanticismo. El romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar las renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro, por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora, y por el gusto exótico y su culto al subjetivismo y el idealismo. Bueno, entonces, han estado muy callados hoy, ¿qué pasa? No, coméntenme qué piensan del romanticismo, si han estado cercanos a una idea del romanticismo dentro de su vida cotidiana, qué sé yo, o si lo han escuchado antes o no. Ahora, volvamos a desmenuzar un poco el texto. Recuerden que la lectura crítica también la compone bueno, en realidad la forma de escribir textualmente también se compone a través de la puntuación y la puntuación está hecho pues para tener un orden dentro del texto y para que existan los tiempos y las formas de frenar y parar para poder leerlo de una buena forma. Entonces volvemos, el romanticismo tuvo su expresión en la literatura de la época. Acá no nos dicen qué época puntualmente, pero se conlleva un poco desde el siglo XVIII al siglo XX, pero dentro del siglo XVIII la mayor producción de literatura es una producción europea como tal, que empieza a pensarse unos espacios distintos a los espacios de la ilustración, del racionalismo, del cientificismo. Empezamos a salir un poco más de la Edad Media, empezamos a dejar de ser más religiosos, le damos un campo a la libertad, un campo al subjetivismo, un campo al amor, a la poesía, a ese tipo de cosas que antes no eran totalmente permitidas porque eran un total tabú, ¿sí? La gente al ver este tipo de opciones, pues muchas veces pensaba que era o satánica o que las personas que estaban escribiendo con respecto a sus sentimientos y no estaban entregándole sus sentimientos a Dios eran totalmente egocéntricos, entonces no tenían como la cabida en el cielo y demás. Entonces todo este tipo de estereotipos se empezaron a deconstruir un poco en la Europa del siglo XVIII con esta corriente del romanticismo. Se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo. Esto fue lo que yo les dije, el clasicismo tradicional y el racionalismo tienen que ver con esa corriente que era un poco más estructurada y que si se estaba pensando en ciencia, era una ciencia que produjera o que tuviera que buscar un método científico, más no una ciencia que se pensara en la subjetividad del ser humano y en su sentir, en su actuar y en su hablar.
O sea, sí, no se pensaba en esa producción personal y sentimental como nosotros como seres humanos, pues, sino que se centraba era en producciones académicas un poco más rústicas o para producir más dinero, para hacer sólido, pues, este tipo de imperios que se estaban formando. Por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro. Entonces, en este momento el teatro ha existido desde Grecia, pero se empieza a hacer un teatro un poco más contrahegemónico. Un teatro contrahegemónico quiere decir que discute las políticas estatales, las políticas estructurales también dentro de lo narrativo. Entonces ahí es donde la literatura realmente se empieza a centrar dentro de su contexto, ¿sí? Entonces lo pasamos a América Latina. Recuerden que esto es un eje. Pues resulta es que todo, yo creo que parte de la lectura crítica y de muchas cuestiones sociales como también son las competencias ciudadanas, ustedes tienen que verlo como un sistema y es un sistema que actúa eh, todo el tiempo en conjunto, ¿sí? Mientras en América Latina está pasando esto, en Europa está pasando esto, pero a América Latina llegan estas influencias y empiezan entonces luego a transmutar influencias de América Latina hacia Europa y bueno, ¿sí? Entonces quiero que ustedes entiendan que esto realmente es un sistema súper grande y un poco complejo. Entonces eso quiere decir que la narrativa del teatro empieza también a desarrollarse desde la parte personal. Entonces, por ejemplo, si acoplamos esta idea del romanticismo en América Latina hacia el siglo XX, pues vemos que es el teatro y son como distintas producciones literarias como la de García Márquez, Mario Vargas Llosa, bueno, y demás personas que se empiezan a pensar esa emocionalidad con respecto al sistema político y social que está viviendo, con su experiencia, con la pobreza, con la desigualdad. Entonces, para esto ya no solamente se utiliza pues cuestiones académicas de, bueno, voy a mostrar cómo científicamente la gente es pobre, porque eso no funcionaba, sino que realmente la narrativa se pone a analizar cómo se vive la pobreza, cómo se vive la desigualdad. El teatro, desde la literatura, se hacen guiones para representar estas duras condiciones y que otras personas pues puedan crear este tipo de conciencia. Por el interés en temas populares, nacionales, históricos y fantásticos, tiene que ver con exactamente lo mismo. Es otro giro hacia la discusión de lo fantástico, de lo nacional, de mirar la historia desde otro punto, no tan tradicional, desde un punto un poco más desde el sentimiento, desde todo. Por su defensa de la libertad y de la originalidad creadora y por el gusto exótico y su culto al subjetivismo y al idealismo. Pues entonces acá le dan cabida un poco más, dejan de un lado en pensar en que la economía lo es todo y demás, y empiezan a existir producciones literarias que hablan de otras formas de vivir y sentir la vida. ¿Mm? Todo claro en el romanticismo, todo claro antes. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, hay una pregunta de Juan David y es, profe, ¿cómo puedo diferenciarlo del naturalismo? Vale. Gracias Juan David por hacer la pregunta. Bueno, pues resulta que el naturalismo es una corriente que literariamente no es tan fuerte. Es una corriente que muchas veces se puede ver de un lado un poco más científico, que tiene que ver también con producciones científicas, más que todo, y pues habla, no se centra tanto en la subjetividad. El romanticismo, piénselo en la subjetividad del ser humano. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Juan David? ¿Todo bien? ¿No? Si quieres nos devolvemos. O tú que entiendes por naturalismo y lo podemos debatir acá, cuéntanos que estamos abiertos a todo. Entonces ahora vamos a pasar por el realismo mágico. Además de lo que están diciendo acá, ¿ustedes qué piensan que es el realismo mágico? Sí, yo siento que el realismo mágico es algo mucho más cercano a nosotros, pues tal vez y lo más probable por García Márquez, pero pues bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Qué es? ¿Hay otra? Steven dijo que algo real. Ok. ¿Me Esperemos, puedes esperemos un regalar un momento. twist de agua? Fantasía y realidad juntos. Ok. Alejandro, ¿me puedes regalar un twist de agua, por favor? Gracias. Fantasía y realidad, ¿qué más? Acá José nos dice que la transformación de la realidad mediante la ficción. Muy bien, José. Esa respuesta está interesante. Ahora, ¿en quién hemos visto el realismo mágico? ¿No se les ocurre?
Acá dicen que algo imaginario, algo que se desborda de lo lógico. Ujú. Bueno, vamos a empezar a leer. Recuerden que siempre que empezamos a leer, bueno, es muy importante, yo sé que pues ustedes son los, los dueños de la forma en cómo aprenden, pero yo les aconsejo que lleven un cuadernito, que lleven ciertas anotaciones, que yo normalmente doy muchos datos que pueden ser un poco interesantes o pueden ser muy interesantes, que no están escritos en la diapositiva, entonces vale ir siguiendo para retomarlos en las próximas clases. Listo, entonces vamos a ver, el realismo mágico es una corriente literaria a mediados del siglo XX. Bueno, ¿qué pasó a mediados del siglo XX, chicos? ¿Cuáles? Recuerden que hay dos factores importantes, el espacio y el tiempo. Ajá. Entonces, si yo les pregunto espacialmente y temporalmente, y esto lo unimos con el realismo mágico, muchas gracias. Y esto lo unimos con el realismo mágico, ¿qué habría pasado? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me da una idea? Bueno, acá comienzan a decir que la guerra mundial, primera, Ajá. segunda guerra mundial, Bogotazo. Segunda Guerra Mundial, bien, Bogotazo. Ahora, piensen, acá, ¿quién dijo la Segunda Guerra Mundial? eh, O bueno, ¿quién? José dijo primera y segunda guerra mundial. Ajá. También dicen que surgimiento de la violencia política, Bueno, bien, Galán. ajá, que- listo. Por acá estaban diciendo Segunda Guerra Mundial y demás. Pues claro, precisamente ese es el contexto totalmente tensionante en los que empiezan a vivir estos autores. Es que la Segunda Guerra Mundial no solamente fue un hecho bélico que pasó en Europa, sino que realmente dividió al mundo en dos para después producirse como conocemos en la Guerra Fría, que se estaba enfrentada a la Unión Soviética y Estados Unidos. Y además de eso, los países de Latinoamérica jugaban un papel preciso en los cuales hubo unas muertes sistemáticas, en los cuales muchos de nuestros autores empezaron a analizar un país totalmente destrozado y un país como Colombia, Nicaragua, México, Perú, Brasil, las dictaduras del Cono Sur, Chile y Argentina, sí, estas tensiones políticas hacen que la literatura cambie, hacen que la literatura tenga un contenido político fuerte normalmente y que este realismo mágico sea uno de los puentes para no contar la historia tal cual como sucedió, tal cual y tan violenta como fue, sino que se pueda un poco desbordar a los hechos insólitos, irreales, imaginarios, pero que esté la fuerza de la acción política, la fuerza de las cuestiones sociales tan fuertes que pasaron. Entonces, alguien clave para eso pues es Gabriel García Márquez, que distorsiona un poco sus hechos. O sea, yo creo que, por ejemplo, Cien años de soledad retrata la huelga de las bananeras y el problema que hubo con la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena. Macondo, pues no es un pueblo que exista dentro de nuestra geografía totalmente colombiana. Bueno, Macondo, uff, nuestra geografía física como tal, pero sí existe como esta situación, ¿sí? O sea, entonces es ver una situación A, que es una situación totalmente real, y transitarla a una situación B, que es una situación ficticia, pero que tiene que ver con la situación real, ¿sí? Entonces, todo claro con el realismo mágico. Ahora, ¿por qué se produce en el siglo XX? Pues es precisamente por lo que ustedes estaban diciendo. Ay Dios, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, demás situaciones políticas que empiezan a cambiar, la Guerra Fría, a través de la Guerra Fría empezaron, bueno, el Bogotazo, o sea, hay muchísimo de eso. Entonces quiero que si ustedes sitúan algo un poco dentro de la mitad del siglo XX, lo sepan diferenciar del romanticismo, del realismo mágico, y la novela satírica tiene que ver, lo que pasa con la novela satírica es algo muy... no es una... No, o sea, bueno, puede ser irreal, o puede ser real, ficticia, puede ser ficticia o real, pero por ejemplo la novela satírica siempre tiene que ver con un contenido
social muy fuerte, es una crítica, ¿sí? Entonces es una crítica o al sistema económico, o al sistema político, o a la forma de producir la vida, o a la forma en la que se produce la desigualdad. Entonces, eso así se determina la novela satírica. Sin embargo, esto costaba mucho como las condiciones de muchos autores y artistas que dentro de muchos, no sé, espacios sacaron o los exiliaron del país y demás, precisamente por hacer ese tipo de producciones literarias. Entonces, muchas veces creo que ese también es el fundamento de iniciar un realismo mágico que distorsiona un poco las cuestiones de subjetivas, pero que pues estén ahí las cuestiones reales también. Listo, empezamos con nuestros ejercicios prácticos. Este es el ejercicio número uno. Antes de todo esto, ¿tienen alguna duda? ¿Me devuelvo a alguna parte? ¿Quieren profundizar algo más? Bueno, acá hay, pues digamos que no es, ¿Duda? sí es una Sí, duda, así dudas, que comentarios, Juan aclaraciones. David dice que se podría decir que el realismo mágico tendrá un parentesco al surrealismo. Al surrealismo de Dalí y demás. O sea, que es una corriente artística, un poco más artística de... Sí, o sea, yo creo que el surrealismo, desde mi forma personal, o sea, te voy a decir mi postura totalmente personal, porque no soy como totalmente experto dentro del surrealismo, porque siento que es una corriente que va muchísimo más hacia hacia la parte artística, puede ser, pero claro, esta parte artística también está produciendo un mundo distinto, un mundo alterado, pues yo creo que sí hay similitudes, pero no es una producción es totalmente igual. Yo siento que el surrealismo, este eje artístico, se siente un poco más dentro del cine y dentro pues del arte como tal. Sin embargo, me imagino que debe existir una producción literaria, pero siento que el realismo mágico es un poco más apegado a las cuestiones en un principio de América Latina, pero que tienen que ver como con hechos sociales y políticos fuertes. ¿Hay otra o? Sí, otra pregunta, pues digamos que es como general y es ¿qué libros podemos leer o tú nos recomiendas para el ICFES? El ICFES La prueba, con... a ver. Bueno, pues creo que es una pregunta un poco amplia. Yo la verdad siempre recomiendo que ustedes, si no saben cuál es su gusto literario, empiecen a explorar. Entonces, lean un poco de literatura colombiana, como de Fernando Molano, de Gabriel García Márquez, bueno, o sea, y no solamente lean, o sea, si ustedes quieren tener una muy buena preparación para el ICFES, no solamente lean literatura, ¿sí? También cuestiones un poco con respecto a los textos académicos, a los textos discontinuos que tienen que ver con infografías y demás, ¿sí? Y algo muy importante es que lean el periódico virtual, lean las cosas de último momento, eso siempre es algo que necesitan pues prepararse como tal. Entonces, sin embargo, yo siento que uno no debe leer obligado. Entonces, si a ti te, no sé, te llama la atención textos de filosofía, pues vamos a filosofía. Si es literatura, si es cambiando entre literatura, algo académico de ciencias humanas, antropología, sociología y demás, pues está bien también. Bueno, esta pregunta yo creo que ya seguimos con los Listo. ejercicios y es ¿el realismo mágico se encuentra la literatura vanguardista? Uf, no sabría decirte. O sea, es que la literatura vanguardista también es una literatura un poco amplia que yo creo que podría ser también un código literario fuerte, una... O sea, no sé si esté dentro. Yo realmente creo que el vanguardismo desarrolla una idea propia. Sin embargo, recuerden que todo es un sistema. Y este sistema puede que hayan cosas del realismo mágico en el surrealismo, como en el vanguardismo, como muchas cosas del romanticismo también hacen apologías al realismo mágico, ¿sí? Entonces veamos estas corrientes literarias como muy versátiles y que pueden y que realmente dependen mucho del autor y de la forma en la que el autor quiera producir su literatura y en él cómo se
se sienta más indicado para hacer una producción literaria. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Hay alguna otra duda? Empezamos con los ejercicios. Listo. Entonces, ejercicio número uno. En el tercer viaje de Colón hacia América, tiene contacto con unos indios de una lengua totalmente nueva para él. La comunicación era por señas y en el caso de la cita no fue mayor a las 4 horas. El viajero escribe en sus diarios acerca del viaje. Procuré saber dónde cogían aquel oro y todos me señalaban una tierra frontera de ellos al poniente. Pero todos decían que no fuese allá, porque allí comían hombres, y entendí entonces que decían que eran hombres caníbales. Un gran propósito que subyacía a esas expediciones era el de convencer a la corona de España que era valioso invertirse en un gran proyecto con el de, como el de las Nuevas Indias. Por eso Colón debía demostrar que su labor no fue vana. ¿Listo? Bueno, miremos los elementos del texto. Entonces acá nos hablan de primero espacio. ¿Ustedes qué espacio creen que es esto? Segundo, tiempo. Piénsalo rápidamente. En 2 minutos. Si creen es necesario, la volvemos a leer un poco. Bueno, Diego dice que precolombino, colonialismo, colonia. Ok. Bueno, Diego, resulta que precisamente el espacio precolombino tiene que ver antes del proceso de la colonia. Entonces, si Cristóbal Colón ya estaba llegando, es un proceso más de colonización. Ahora, el proceso de colonización va en el tiempo. ¿Mm? Ahora, el espacio pues es América y es la selva porque hay unas personas indígenas. ¿Qué se tiene de estas personas indígenas? El mito de comer hombres. O sea, caníbales. Listo. Entonces, podría decirse críticamente del contenido del texto de Colón que A. Es muy dudosa la información que da en su reporte, pues cómo va a recibir información geográfica y geológica precisa con gente que habla otra lengua, con gente con la que no hay tiempo para crear una lengua franca y con gente que meramente señalaba una tierra fronteriza. Además, Colón tenía el propósito de convencer. B. América era un continente sin oro y que solo tendría hasta que éste empezara a ser robado, pues de algún modo había que pagar los viajes y los barcos. C. Es muy verosímil. Esto se ve en el hecho de que en la colonización América se extrajo mucho oro, por eso es que hay tanta polémica por la historia de la colonización y la historia de la esclavitud. Y de Colón era un experto en el lenguaje de señas. En pocas horas, con comunidades que no lo esperaban, creaba conversaciones con comunidades que habían desarrollado otras lenguas y entonces obtenía conocimientos geográficos muy profundos. Si ustedes se dan cuenta, esta comprensión lectora apela mucho a, bueno, pues primero cuál ustedes creen que es y mientras pues vamos a retomando como algunas cuestiones. Si ustedes se dan cuenta, este texto de acá también apela mucho a nuestra imaginación y a este idealismo que empieza a hablar, que les hablaba yo un poco de los cronistas españoles y era ver como América como una tierra totalmente inhóspita y una tierra inhóspita donde nos íbamos a encontrar unas cosas totalmente o peligrosas o extrañas como el canibalismo, como estas lenguas que eran paganas para muchos. Entonces quiero que ustedes se pongan en un mood de un viajero español que llega hacia América y se encuentra todo este tipo de cosas. Ahora, este pensamiento contrástenlo con las opciones de respuesta que tienen. Si quieren volvemos a leer, dejo un tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Pues, profe, ya están respondiendo A ver. y la mayoría va por la C. La C. Pero, ¿Alguno tiene otra opción de respuesta? Sí, La la A. mayoría. La A. ¿Cuántos? ¿Quién va más? ¿C? No, la C. Listo. Entonces, vamos a ver. Y muy bien a las pocas personas que dijeron la A. Vamos a contrastar entonces por qué creen, por qué la gente cree
pues porque es la A y porque no sería la C. Listo, es muy dudosa la información que da en su reporte, pues cómo va a recibir información geográfica y geológica precisa con gente que habla otra lengua, con gente con la que no hay tiempo para crear una lengua franca y con gente que meramente señalaba una tierra fronteriza. Además, Colón tenía un propósito de convencer. C. Es muy verosímil. Esto se ve en el hecho de que la colonización de América se extrajo mucho oro, por eso es que hay tanta polémica por la historia de la colonización y la historia de la esclavitud. Bueno, acá yo creo que el eje principal, aunque sí se menciona, no es el oro. El eje principal es la forma en la que él consigue la información, ¿sí? Entonces, la forma en la que se consigue la información para ellos, pues está diciendo como, pues hombre, no sabemos si todo esto sea cierto porque es que no se ha desarrollado como una forma de entender este lenguaje a todos, ¿sí? O sea, como que esta información geológica y geográfica sí era un poco dudosa porque pues lo único que tenían era su experiencia. Más allá del conocimiento que tenían los indígenas, no era un conocimiento que ellos iban a palpar, sino un conocimiento que necesitaban exterminar para poder reproducir su sistema de colonización. Ahora, la C tiene que ver como con un proyecto un poco más económico de la colonia. Pero realmente el eje principal de la pregunta, ay, acá, es podría decirse críticamente del contenido del texto que Colón que, de Colón que, y el contenido de acá habla un poco más de relatar esa relación colonizadora dentro de América. ¿Listo? Bueno, vamos al ejercicio número 2. Toda luz fue emitida hace miles y millones de años. Es el pasado, ¿lo entiendes? Cuando la luz de estas estrellas fue emitida, nosotros no existíamos, ni existía vida en la Tierra, ni siquiera la Tierra existía. Esta luz fue emitida hace mucho tiempo, ¿lo entiendes? Es el pasado. Estamos rodeados por el pasado, lo que ya no existe o solo existe en el recuerdo o en las conjeturas ahora está allí, encima de nosotros, iluminando las montañas y la nieve. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Acá ya tenemos dos elementos. El elemento de espacio es un espacio primero descriptivo que nos describe un contexto natural. Ahora, el tiempo pues es un tiempo del 2016 que creo que para el 2016 pues todos estábamos vivos, entonces tenemos cercanía a esto. ¿Quién lo escribió? Roberto Bolaño es un escritor chileno. Entonces pongamos acá Chile. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué interpretación se relaciona con el contenido subyacente del texto? Entonces, nos están preguntando la interpretación. O sea, ustedes después de leer todo esto, ¿qué interpretarían? Vamos a ver las opciones. A. Es una equivocación pensar que las estrellas son reales. B. El personaje que narra es el fantasma de un ser que ya murió. C. El destino es irreversible, pues lo que vemos ya es pasado que ocurrió y lo que creemos que llegará es algo que ya vino. Y D. El mundo no es sino el recuerdo. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, recuerden que si es una inferencia, ¿cuál de estas opciones es la más cercana a inferir eso? ¿Sí? O sea, la que nos habla del autor, la que nos habla de un mundo mítico, ¿qué creen? Bueno, ya están comenzando a responder y estaría entre ¿Cuál dos es? respuestas, la C y la D. La C y la D. Listo. Está parejo. ¿Está pareja? O Sí. sea, bueno, 50-50. C y D. A ver quién se raja. Bueno, muy bien a todas las personas que dijeron la C. Ya vamos a mirar por qué no es la D. Entonces, el destino es irreversible. Pues lo que vemos ya es pasado que ocurrió. Lo que creemos llegará es algo que ya vino. Bueno, yo creo que esto es fácil de interpretar un poco porque esta misma estructura de la respuesta es la estructura en la que se está narrando el texto, ¿sí? Toda luz fue emitida hace miles y millones de años. Tiempo. El pasado, ¿lo entiendes? Cuando la luz de las estrellas fue emitida no existíamos. ¿Cómo? ¿Sí? Esta puntuación es una puntuación que tiene que ver con esta estructura de la C y además de la puntuación de cómo narra el autor, por eso es importante interpretar el autor,
tiene el punto específico de la interpretación de eso. ¿Qué es una interpretación? No es algo totalmente puntual a lo que se dijo, totalmente literal, sino que precisamente hay como otras opciones para la producción textual. Ahora, un mundo no es sino el recuerdo, pues yo siento que no es una, no solamente de este texto, no solamente se podía interpretar eso, sí, habían otro tipo de elementos que nos daban como una visión un poco más clara de la forma de interpretación. ¿Listo? Entonces vamos para el ejercicio número 3, que dice, salir era constatar que no había salida. Salir era saber que no se podía ir a ningún sitio. Salir era arriesgarse a que le pidieran identificación, información y, a pesar de llevar encima, como siempre, llevaba todas las calamidades del sistema. Carnet de identidad, carnet de sindicato, carnet laboral, carnet de servicio militar obligatorio, carnet de CDT, a pesar, en fin, de ir cual noble y mansa bestia, bien errada, con todas las marcas que su propietario obligatoriamente le estampaba. A pesar de todo, salir era correr el riesgo de caer, de lucir mal ante los ojos de la policía, que podía señalarlo como un personaje dudoso, no claro, no firme, no de confianza. Reinaldo Arenas. ¿Quién es Reinaldo Arenas? Entonces acá vemos tomado el espectador, opinión, paternidad revolucionaria. Este fragmento del escritor cubano. Acá tenemos un elemento de que espacio o tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Y entonces, si es un elemento de tiempo o de espacio, ¿en qué temporalidad sería? El narrador lamenta lo problemático que es salir al espacio público, recorrer Cuba. El miedo lo podemos entender debido a que el personaje que nos están preguntando acá. Bueno, ya tengo dos preguntas para ustedes en esto. ¿Qué respuestas han dado? Han dicho espacio, revolución cubana, espacio. Ajá, bien. Listo, entonces acá nos hablan de la Revolución Cubana. ¿Cuándo fue la Revolución Cubana? ¿O hacia qué año se acuerdan que fue? Un momento. 1953, Bueno, sí. 1969, Mm, 1972, 1950. en realidad es en 1959, si no estoy mal. Y sí, creo que es del 59. Y además de eso, bueno, entonces nos vamos a situar qué pasó en Cuba. Pues llega, pues hay un cambio de sistema político. Y bueno, adicional a eso, entonces hablamos de cómo es ese momento para, pues, pues, la forma en la que perseguían a las personas y demás. Pero lo que nos están preguntando que es el miedo, ¿sí? O sea, ustedes miren el eje principal de la pregunta, ¿sí? Este es el miedo. Lo podemos entender debido a que es su personaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos el miedo a través de esto? ¿Será con el servicio militar obligatorio, los carnets, la forma o será la forma en la que persiguen a la gente? ¿Cómo será? Miramos las opciones de respuesta. ¿Cómo se identifica el miedo? Ténganlo en la cabeza. Cometió un crimen que hace a los policías sospechar, es arbitrariamente estigmatizado por la imagen que representa, se opone a su dueño, que es la nación, no importa papeles. ¿Ustedes qué dicen? Recuerden del espacio y el tiempo, el contexto, qué pasó en Cuba, cómo era Cuba, cómo es este autor que nos está narrando, es sospechoso, no lo es. ¿Qué Listo, dice? profe. Igualmente también estaría entre dos opciones, que serían la B y la C. B y C. ¿Quién tiene más? La B. Bueno, muy bien a todas las personas que dijeron la B. Precisamente es arbitrariamente estigmatizado por la imagen que tiene. Cómo se representa esa estigmatización a través del miedo es, pues, que, o sea, que a ti te estén pidiendo papeles todo el tiempo, que te sientas perseguido. Eso es una forma de estigmatizar, ¿sí? Y se opone a su dueño, que es la nación. Yo creo que tal vez puede que sea uno de los ejes principales, pero acá no nos están hablando precisamente de qué pasó en Cuba.
¿sí? Eso es algo que nosotros inferimos con el contexto que tenemos dentro de nuestra cabeza. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que analicemos la forma en la que el autor expresa su miedo. Y no es un miedo que hable totalmente, no es un miedo hacia el nacionalismo, ¿sí? Eh, Listo. Ejercicio número 4. Al Mohan se le define como un ser de aspecto monstruoso, corpulento, de muy larga cabellera, cara tosca y de miedoso aspecto. Son muchas las versiones que sobre el actuar de este personaje existen. Sin embargo, dicen que es travieso, andariego, buscador de aventuras, maligno, enredador, mientras que las mujeres lo representan como un sátiro, engañador, enamorado y maloliente. O sea, acá tenemos espacio, de dónde es el Mohan, tiempo, ¿cuál creen que es ustedes? Ahora miremos qué pregunta es. Y además acá algo que es muy importante es que acá tenemos dos perspectivas y son perspectivas de producciones culturales y sociales a lo que es un hombre y a lo que es una mujer. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo percibe una mujer? De tal forma. ¿Cómo lo percibe un hombre? De tal forma. Si ustedes normalmente las pruebas a ver tienen hojas en blanco para que puedan escribir. Ese tipo de cosas es importante escribirlas o señalarlas porque pues puede que les sirva cuando tengan textos muy largos. Entonces, de las siguientes características del Mohan, la que no es mencionada en el fragmento es. De las siguientes características del Mohan, la que no. Espere, adiós. No. ¿Sí? No. Es mencionada en el fragmento es. Que es malvado, que vive en el río, que hiede, que es lascivo. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que es importante que ustedes apelen y confíen a lo que ustedes han estudiado, ¿sí? O sea, si han profundizado en temas de mitología y demás, pueden que estén suertudos y sepan de dónde viene el Mohan o qué elemento entonces de acá no aparece en las opciones de respuesta. ¿Ya hay varias respuestas o...? Sí, profe, para esta sería la B. A ver, todos. La mayoría. Bueno, muy bien. Yo creo que pues era una inferencia buena, concreta. Eh, pues que vive en el río, eso es algo que en ningún momento se menciona porque lo que se menciona es la forma de interpretar al Mohan. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase virtual de lectura crítica. Por favor, en sus comentarios espero que ustedes digan qué es lo que esperan de la clase, qué les gustaría ver más adelante, profundizar en una parte de lectura, o qué otro tipo de herramientas les gustaría ver, o bueno, o sea, lo que ustedes piensen, estamos abiertos a escucharlos, a modificarlos y pues para que ustedes tengan los mejores resultados dentro de sus pruebas. Saber, bueno, muchas gracias por todo y nos vemos el otro miércoles.